Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a todos. Buenas noches. Es la sesión, la cuarta sesión ya estamos comenzando la semana 8 del curso de economía. Y bueno, vamos a platicar un poquito hoy sobre los temas los últimos temas que se han estado cubriendo en el curso. Básicamente hoy me quería centrar en la parte, así como la última sesión habíamos visto la parte de política fiscal. Bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte de política monetaria, ¿sí? Este, muy bien, entonces, quería platicar un poquito. Ya saben que en cualquier momento pueden activar su micrófono. Digo, si pueden escribir en el chat también. Y según yo, todos tienen permiso eh, para activar su micrófono. Estoy tratando de ver el chat y parece que no me deja a veces generar. Ah, aquí está, ok, bueno. Por si les digo, tienen cualquier pregunta, en cualquier momento pueden, pues, hacer las preguntas que gustan, ¿sí? Muy bien, entonces, antes de empezar a entender qué es la política monetaria, que es otro de los grandes instrumentos con los que se cuenta por parte del gobierno, aunque, como vamos a ver ahorita, quien dirige la política monetaria en los países normalmente es un órgano, sí de gobierno, pero autónomo, que es el Banco Central. En cada país, pues, tiene un nombre diferente. En el caso de México es Banco de México, es autónomo, pero no deja de ser parte del gobierno. En ese sentido, van a tener a su disposición algunas herramientas para poder influir sobre la economía. Obviamente, sujeto en el caso de Banco de México, en el caso de los bancos centrales, sujeto a su mandato para el cual haya sido creado en cada país. Vamos a ver ahorita vamos a platicar más adelante de Banco de México para ver cuál es la finalidad principal o el objetivo que debe de cumplir Banco de México, que es pues tener, digamos, controlada la inflación. Bueno, vamos a empezar primero con lo básico, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el manejo, el uso y el manejo del dinero en la economía. Entonces, si nos preguntamos ¿qué es el dinero? Muy buenas noches a todos los que van llegando, se escucha ahí la alarma cuando van entrando. Entonces, ¿qué es el dinero? Bueno, históricamente ha venido cambiando el objeto que se utiliza o que cumple las funciones del dinero, ¿sí? Como una definición así muy básica, vemos en pantalla, ¿no? Cualquier bien o cualquier medio, ya podríamos decir ahorita, con los aspectos digitales, ¿no? De nuestra economía, de nuestra realidad, cualquier medio o bien que tiene una aceptación general como medio de pago, ¿verdad? Para que pueda ser considerado dinero, tiene que ser fácilmente aceptable en cualquier comercio, para cualquier transacción comercial. Aquí, por ejemplo, en México, en las épocas en las que ha habido guerras, sobre todo, por ejemplo, la de Revolución, era muy común que cada facción o cada ejército, ¿verdad?, que apoyaban a determinados, pues todavía no se podía hablar de partidos políticos propiamente, pero bueno, sí, de alguna manera apoyaban a ciertas personas, a ciertas pues individuos, ¿no? Que querían de alguna manera ejercer el poder, algunos lo ejercían en ciertos estados de la República, y parte de lo que hacían para dar a conocer el poder que tenían era emitir su propia moneda, pero en ocasiones eh, mi abuelito me contaba, ¿no? Que las monedas de un general, por ejemplo, pues no eran aceptadas en todo el país. Había estados en los que no, aquí no se acepta esa moneda, se acepta la moneda del partido contrario, ¿no? Del bando contrario, ¿no? Entonces, había problemas para poder llevar a cabo esta función del dinero que es el medio de pago, ¿no? Eh, eh,
finalmente ese medio de cambio para intercambiar bienes y servicios, pues tiene que cumplir esa característica de que sea de aceptación general. ¿Qué se utilizaba antes? Vamos a remontarnos a lo mejor a algunos miles de años atrás, que no existía propiamente el concepto como tal de dinero, pues se recurría al trueque, es decir, directamente el que sembraba maíz, pues no nada más comía maíz, ¿verdad? De repente querían comer algo de carne, entonces intercambiaba parte de su producción, a lo mejor por algo de la persona que tenía ganado, ¿no? Intercambiaban directamente los bienes, a lo mejor alguien más con las pieles de los animales cosían cierto tipo de, pues, vestimenta y se intercambiaban. Sin embargo, esto generaba muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ganado, ¿verdad? Pues obviamente no había refrigeradores para guardar y almacenar todo eso. Entonces, una vez que se mataba un animal, pues se tenía que distribuir completamente. Ahora, si alguien nada más quería comprar una pata del animal, pues no era posible, ¿verdad? O la persona que de alguna forma era el dueño del animal, pues primero iba a conseguir quien le comprara las otras partes del animal, ¿no? Entonces, se daba este tipo de situaciones de que no había coincidencia en las necesidades y esto dificultaba los intercambios de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, bueno, poco a poco fue apareciendo algunos bienes, incluso se llegó a utilizar la sal como medio de intercambio, piezas, no sé, de orfebrería, copas de oro, así poco a poco hasta que se fue acuñando alguna vez ya una moneda, ¿sí? Entonces, el dinero sirve también como unidad de cuenta precisamente para poder establecer las equivalencias, ¿verdad? A lo mejor el que sembraba maíz, pues tenía que entregar muchas mazorcas, ¿verdad? A cambio de una res, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas? Bueno, esa es la unidad de cuenta, poder comparar el valor de diferentes bienes y servicios y que de esta manera se pueda llevar a cabo un intercambio. Obviamente, el dinero, como lo conocemos actualmente, pues ayuda mucho, ¿verdad? Porque no importa lo que yo produzca, simplemente yo obtengo dinero y a ese dinero lo intercambio por otros bienes, ¿verdad? No tengo que establecer exactamente, por decir, aquí tengo el mouse de la computadora, no tenemos que establecer cuánto equivale, cuántos aparatitos de estos, cuántos ratones, ¿verdad? Se tienen que producir a cambio de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente esto tiene un precio, el automóvil tiene otro y ya, ¿no? Se intercambian. Como depósito de valor también puede servir el dinero. Obviamente el dinero no tenemos por qué gastarlo inmediatamente. Podemos tardarnos una semana, un mes, un año, 10 años en gastarlo, ¿verdad? Y a través incluso de, bueno, de ciertos medios ya que ofrecen instituciones financieras en la actualidad, bueno, pues incluso es posible proteger el valor del dinero para que no vaya disminuyendo, ¿verdad? A través de prestárselo al banco, a la institución financiera, y ellos a cambio de ese dinero que estamos prestando nos van a otorgar una tasa de interés, ¿verdad? Para proteger el valor, que no pierda valor el dinero. Ahora, realmente ya ahorita por ejemplo, aquí se define el dinero en efectivo, monedas y billetes, o también depósitos en instituciones financieras, ¿no? Sin embargo, pues ya ahorita hay lo que es el dinero virtual, ¿verdad? Muchas veces, digo, no sé si les pasa a ustedes, en donde trabajamos, pues nada más sabemos que ya nos pagaron, ¿no? La semana, la quincena, el mes, y pues realmente, digo, ya no es como antes que te daban un sobre con los billetes y las monedas y firmabas. Simplemente, pues ya, tú sabes que ya te depositaron en la cuenta y entonces tú entras a internet y empiezas a hacer pagos, ¿verdad? Vía banca electrónica y a lo mejor pues ya se terminó toda la quincena, ¿verdad? Y nunca vimos ni un solo billete ni una sola moneda, ¿no? Sino que todo se dispersó a través de movimientos virtuales, ¿verdad? Entonces realmente el dinero pues es un invento del ser humano y se basa mucho en la fe.
¿sí? Que todo mundo nos va a aceptar esa moneda como medio de pago, ¿verdad? Mientras así sea, todo sigue funcionando bien en la economía. Algunas mediciones del dinero que se hacen para llevar a cabo estadísticas, para saber qué tanto dinero hay en circulación en un momento dado, ¿verdad? Se tienen, por ejemplo, estas medidas que aparecen aquí en pantalla, la medida M1, ¿verdad? Dinero en inglés, money. M1 es lo que se considera eh, el dinero más líquido, digamos que ese es el dinero que en un momento dado puede generar, causar inflación, ¿sí? Porque es el dinero que tienen las personas en efectivo o, bueno, se maneja aquí todavía los depósitos en cuentas de cheques, incluiría, por ejemplo, eh, todo lo que tenemos con tarjeta de débito, o sea, dinero que aunque esté en el banco, pero que me lo puedo gastar ya, inmediatamente, ¿sí? Y a medida que vamos tomando otras mediciones del dinero, por ejemplo, M2, M3, cada vez son medidas menos líquidas, ¿verdad? Obviamente el dinero en efectivo que tienen las personas, más todo lo que está depositado en cuentas a la vista, ¿verdad? Que podemos disponer de ese dinero a través de un cajero automático o a través de nuestra tarjeta de débito, ese no es el único dinero que existe. Por ejemplo, a lo mejor adicional al dinero que cada quincena nos depositan, tenemos algo de dinero, no sé, a plazo, depositado a plazo, ¿no? En un banco. Entonces, bueno, eso también es dinero, pero eso como que es menos probable que cause inmediatamente inflación, ¿verdad? Es menos líquido, se dice, ¿sí? Y luego, por ejemplo, M3 son depósitos a más largo plazo, por ejemplo, depósitos a un año o más, ¿verdad? Y así hay muchas mediciones del dinero hasta llegar a contemplar todo el dinero que en un momento dado existe en la economía, ¿sí? Muy bien, perdón tantito. Gracias. Vamos a empezar a considerar ya todo el sistema financiero. Yo les hablaba al principio que íbamos a platicar hoy sobre el Banco Central, quien es quien ejerce toda la regulación sobre el sistema financiero en un país, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero hablando sobre los intermediarios financieros. Aquí las define como empresas en general, ¿sí? Que reciben depósitos, que pueden dar préstamos, que manejan dinero en alguna variedad de todas las posibles, ¿no? En la práctica que tenemos, bueno, tenemos bancos, tenemos casas de bolsa, tenemos casas de cambio, tenemos empresas que se dedican, por ejemplo, a fondos de inversión, todo este tipo de servicios financieros. Y que bueno, dicho sea de paso, aprovechando la sesión, siempre les recomiendo que todas sus actividades financieras las lleven a cabo con instituciones financieras reguladas, ¿sí? En el caso de México, bueno, reguladas por la Secretaría de Hacienda y Gobierno, a través de los organismos de la CNBV, ¿verdad? De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a través, Banco de México también lleva a cabo una parte complementaria de la regulación, de la observación más que nada del comportamiento de las instituciones financieras, aunque quien las regula, quien otorga el permiso de ejercer y en un momento dado puede retirar el permiso de operar, ¿verdad? Bueno, es la Secretaría de Hacienda, como les digo, y Crédito Público, pero a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, todas las instituciones que están reguladas, pues son mucho más confiables, ¿verdad? Pueden tener más seguro su dinero en este tipo de instituciones que, por ejemplo, de repente hay simplemente, no sé, sociedades de préstamo, pero no reguladas, ¿verdad? Entonces, pues a veces ahí se han dado históricamente muchas situaciones desagradables, ¿no? Entonces, de pérdida de patrimonio para las personas. Entonces, es importante siempre hacer el comentario, ¿no? Que sean instituciones reguladas. Bueno, muy bien. Bueno, aquí vienen los ejemplos de cajas de ahorro. Les digo, sobre todo cajas de ahorro y de préstamo, muchas veces estas operan sin estar regulados, aunque cada año son más las que se acercan ellos mismos a pedir que los regulen porque saben que esto pues
finalmente les va a dar también pues más clientes, ¿no? Y más confianza incluso en la operación interna, ¿sí? En cuanto a control de riesgos y todo esto. Muchas veces les puede generar un gasto a ellos tener esta regulación, pero por otra parte se aseguran de estar haciendo bien las cosas, por el bien de los clientes y por el bien de la propia institución, si tienen bien colocadas sus alertas financieras de riesgos financieros, etcétera, pues esto les sirve operar adecuadamente, ¿sí? Bueno, muy bien, bancos comerciales. Bueno, aquí el comentario es muy interesante. No sé si algunos de ustedes trabajen en bancos o casas de bolsa, instituciones financieras. Es muy curioso, por ejemplo, en las áreas contables. Algunas personas me comentaban a mí que venían de trabajar de empresas. Yo trabajé alrededor de 10 años en instituciones financieras. Ahorita en este momento estoy dedicado completamente a la docencia, pero les digo, alrededor de 10 años trabajé en instituciones financieras y entonces los contadores que venían de un área contable, pero de una empresa, y llegaban al banco, se encontraban con que las cuentas que normalmente se usan de activos daba la impresión que estaba al revés la contabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente para una empresa la cuenta de dinero en bancos pues es un activo, ¿verdad? El dinero que ellos depositaron en el banco a lo mejor para pues que no estuviera ocioso el dinero, ¿verdad? Si lo iban a requerir para hacer un pago dentro de una semana, pues a lo mejor esos 7 días se podía tener ganando algo de tasa de interés. Pero para ellos es un activo, mientras que para el banco, ¿verdad? El dinero en bancos de las empresas, pues es el pasivo, ¿verdad? Porque el banco recibe los préstamos y luego también las tasas, pues activas y pasivas se ven al revés, ¿verdad? Para el banco, ¿verdad? Las tasas, eh, por ejemplo, las tasas pasivas son las que el banco le paga a la empresa, ¿verdad? El banco las debe y las tasas activas, ¿verdad? Son las que va a recibir el banco, entonces, por los préstamos que ejerce, ¿verdad? Mientras que para la empresa, pues esa es la tasa de interés que tiene que pagar el banco. Entonces, es el punto de vista de la contraparte simplemente, ¿verdad? Y entonces, pues eso podemos tener, en el caso específico de un banco, bueno, tiene cuentas activas, cuentas pasivas y los fondos que tiene por ahí, reservas y préstamos. Esto vamos a hacer ahorita un ejercicio aquí en pantalla, muy sencillo, una exposición nada más para que veamos cómo los bancos, los intermediarios financieros participan en la creación de dinero, ¿sí? Algunas personas que nunca han escuchado este tema se sorprenden incluso al ver el ejercicio porque pues sí, realmente las instituciones financieras, por eso es que están reguladas por la autoridad, porque tienen un enorme poder para multiplicar la cantidad de dinero que existe en la economía. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es muy importante entender este tema, ¿sí? Bueno, precisamente ya vamos a empezar a hablar de dinero, de la creación de dinero, y empieza por definir aquí algunos puntos importantes. Por ejemplo, la tasa de encaje legal dice aquí que es la razón de las reservas con respecto a los depósitos que un banco debe mantener por ley. Aquí en México ya no se utiliza propiamente una tasa de encaje legal, sin embargo sí se sigue utilizando en otros países y vamos a ver el ejemplo en base a este instrumento de política monetaria, el encaje legal, porque van a ver que es muy sencillo, se va a entender muy bien usando el encaje legal y después de haber entendido lo del encaje legal, todos los otros posibles instrumentos de política monetaria con los que cuenta el Banco Central se van a entender ya muy fácil, porque operan básicamente igual, o el efecto que pueden tener es básicamente el mismo con respecto a la tasa de encaje legal. Entonces, ¿qué es el encaje legal? El encaje legal le dicen a los bancos, obviamente, bueno, cuando está regulado, ¿verdad? Es una ley, ¿verdad? No es nomás que se lo sugieran, sino los bancos deben demostrar que lo cumplen. Le dicen, mira, de cada peso, a ti institución bancaria, de cada peso que te llegue como un depósito de algún ahorrador, ya sea persona física, persona moral, incluso los gobiernos a veces tienen ahí el dinero, eh, por cada peso que a ti te ingrese como un depósito, el encaje legal es el porcentaje que deben de mantener, ¿sí? Como una reserva requerida, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, si el encaje legal fuera del 10%, quiere decir que de cada peso que alguien llegue a depositar, ¿sí?
en el banco, ellos tienen que quedarse con el 10% de ese peso, se puede decir 10 centavos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los otros 90 centavos el banco los agarra y los puede prestar, ¿sí? Obviamente, si la tasa de encaje legal es mayor, o sea, del 40%, bueno, entonces de cada peso que le entra al banco solamente puede prestar 60 centavos. Y por eso es que tener un banco es un gran negocio, porque el banco presta dinero cobrando una tasa de interés, por supuesto, pero ese dinero que presta ni siquiera es de ellos, ¿verdad? El público viene y deja depósitos y de ese dinero el banco toma para hacer préstamos y cobrar una tasa de interés obviamente mayor que la tasa de interés que le va a pagar al ahorrador. De hecho, México es uno de los países donde el gap de tasas, así se le conoce a la diferencia entre las tasas que el banco paga a los ahorradores y las tasas que cobra por los préstamos que otorga, ¿verdad? Ese diferencial de tasas en México es uno de los más grandes diferenciales que hay, ¿sí? No sé si alguien tiene algo de dinero por ahí guardado. Probablemente ahorita le están pagando eh, máximo un 10%, ¿sí? O menos, seguramente menos del 10%, dependiendo del monto, dependiendo del plazo al cual tenga ahí algún ahorro. Están ustedes como ahorradores, como clientes del banco, ustedes están pagando, están recibiendo menos de un 10% de interés anual. Y si ustedes tienen una tarjeta de crédito, si han pedido un crédito automotriz, un crédito de casa, o si son una empresa y tienen un crédito para trabajar, ¿verdad? Un crédito revolvente, pues seguramente la tasa de interés que les cobran a ustedes es de más del 15%, ¿sí? Y me estoy viendo muy conservador en estas tasas que les estoy mencionando, ¿verdad? Hay tasas de interés que sí están en el 20%, hay tasas, perdón, de tarjeta de crédito, por ejemplo, en créditos personales y tarjetas de crédito, hay tasas de interés del 20%, del 25, 30, 40%, 50% anual, ¿sí? Mientras que lo que los bancos pagan a los ahorradores actualmente en México, pues difícilmente van a pagarle más, este, un 10%, ¿sí? Les digo, y en montos pequeños a veces se pagan 1% anual, 2%. Entonces, como negocio, pues es un buen negocio. Obviamente, si se requiere, las autoridades le piden al banco en un principio que haga un depósito, o sea, que demuestre solvencia económica a los accionistas del banco. Eh, Tienen que ser personas, los directivos, los que van a estar operando a nivel directivo del banco, pues tienen que tener un currículum, obviamente técnico, muy sólido, ¿verdad? Para saber lo que están haciendo. Porque ahorita vamos a ver los efectos de estas instituciones en el dinero en circulación en la economía. Entonces, obviamente no pueden otorgarle ese poder a cualquier persona, ¿verdad? Tienen que demostrar los conocimientos técnicos, ¿sí? Muy bien. Bueno, se habla ahí de reservas, ¿verdad? Bueno, las reservas requeridas, pues provienen del encaje legal, tienen que cumplir con esas reservas requeridas. Y el exceso de reservas es, por decir, si algún banco se quiere ver un poco más precautorio en la manera de manejar sus riesgos financieros, a lo mejor, aunque el encaje legal que le exija el gobierno sea de, no sé, del 15%, a lo mejor por políticas internas de manejo de riesgos financieros, un banco decide eh, mantener reservas del 20%, no del 15%. ¿Verdad? Entonces el exceso de reservas sería ese 5% adicional que el banco por decisión propia decide mantener. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo crean dinero? Vamos a entrar ahora sí al ejemplo. Voy a tratar de hacer más grande esto. Muy bien. ¿Cómo crean dinero los bancos comerciales? Y no confundir el Banco Central con los bancos comerciales, que son los que le dan finalmente el servicio a las personas físicas. ¿Sí? Ninguna empresa que va a pedir un crédito puede ir al Banco Central, al Banco de México, en nuestro caso, ¿no? Aquí quienes le dan la atención a los clientes, pues son las bancas, las marcas comerciales, ¿verdad? No les voy a mencionar, pero pues sabemos que hay muchos bancos ahorita en México.
Para este ejemplo, vamos a suponer, bueno, aquí dice que hay un solo banco, ¿no? Finalmente es un solo sistema financiero. Digo, las regulaciones que emite Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores aplican para todos los bancos por igual. Entonces, finalmente es el mismo sistema financiero. Entonces, bueno, vamos a pensar por simplicidad, pero aplica perfectamente la regla que es un solo banco el que existe, y vamos a suponer un encaje legal del 25%. Esto es que por cada peso que le llega como depósito al banco, el banco está obligado a no prestar, mantener como reservas requeridas 25 centavos, ¿sí? Los otros 75 los puede prestar, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Vamos a pensar que llega un primer cliente que tiene por ahí 100,000 pesos, ¿verdad? A lo mejor lo recibió de herencia, a lo mejor hizo un negocio, vendió una casa, cualquier situación posible. Entonces, llega con 100,000 pesos en efectivo y los deposita al sistema financiero, los deposita a este banco, ¿verdad? Que dijimos que era el único banco aquí, en nuestro ejemplo, ¿no? Ok, entonces, en una primera instancia, nuestro individuo, nuestro cliente, ¿verdad? El primer cliente, en este ejemplo, llega con 100,000 pesos. Los deposita el banco. Entonces aquí vamos a ir anotando del lado derecho que el banco tiene un depósito por 100,000 pesos, ¿verdad? Está obligado a mantener 25,000 pesos, dijimos que era 25% el encaje legal, va a mantener en reservas 25,000 pesos, es un banco que cumple con la ley, y los otros 75,000 los puede prestar, ¿verdad? Entonces, alguna vez habrán recibido una llamada de algún call center de un banco, ¿verdad? En que te dicen, oiga, usted por su historial crediticio ya tiene preaprobado un crédito por 75,000 pesos en este ejemplo, ¿verdad? Este, Díganos, no sé, nada más diga que sí en esta grabación de esta llamada y usted ya va a tener esos 75,000 pesos. Entonces, total, este, pues cae un segundo cliente, ¿verdad? Y dice, a ver, yo quiero los 75,000 pesos. Bueno, muy bien, porque es que voy a abrir un pequeño negocio, entonces, pues sí, ando buscando ese dinero, préstame los 75,000 pesos. Muy bien, perfecto. Acuda usted aquí a la sucursal, ya tenemos los 75,000 pesos. Pero entonces, al llegar esta persona ahí a firmar, ¿verdad? Hace los trámites y le dicen, oye, el dinero, es para poner un negocio, voy a empezar a dispersar, por vía, banca electrónica, ¿verdad? Voy a empezar a dispersar esto, o sea, no me des los 75,000 pesos en efectivo, ¿verdad? Me los pueden robar, entonces, pues no, este, ahí mismo los depositan, ¿no? En otra cuenta, ok, ya me vas a dar los 75,000, no me los des, vamos, abro una cuenta aquí mismo y deposítamelos ahí, perfecto. Con esto, al banco acaban de entrar otro depósito de 75,000 pesos, ¿sí? Que finalmente, pues, ese dinero simplemente el ejecutivo, ¿verdad? Creó una cuenta electrónica a nombre de la persona y le puso ahí que ya tiene un saldo de 75,000 pesos. Los debe la persona, pero en ese momento es electrónico, pero el cliente ya se los puede ir a gastar, ¿sí? Entonces, como acaba de entrar un depósito, dijimos que ahí lo depositó el cliente en el mismo banco por 75,000 pesos, nuevamente hay que aplicar el encaje legal. De estos 75,000 pesos, el banco está obligado por ley a mantener el 25% de esos 75,000 pesos. Entonces, ¿cuánto es el 25% de esos 75,000 pesos? Serían 18,750. ¿Sí? Es el 25%, y el resto, el otro 75%, que son 56,250, los va a poder prestar. Entonces, fíjense bien, en este momento ya la cantidad de depósitos que el banco tiene son 175,000 pesos, ¿sí? La cantidad de reservas que ahí mantiene en efectivo, eso sí lo tiene ahí en efectivo, son los primeros 25,000 más los siguientes 18,750, entonces da un total de 43,750, ¿sí? Y en este momento, bueno, había prestado los 75,000, pero ahora puede prestar otros 56,250, ¿sí? Entonces,
los ejecutivos del call center, pues ellos siguen haciendo llamadas, ¿verdad? Continuamente. Entonces, hasta que cae otro individuo, ¿verdad? Otro cliente potencial que dice, yo quiero un préstamo por 56,250. ¿Sí? Entonces, hasta este momento el banco ya ha prestado 131,250. ¿Sí? Nuevamente, esta persona que le prestan los 56,250, vamos a continuar, pues esos 56,250, le dice, oye, igual, no me los des en efectivo, ábreme una cuenta, deposítamelos a mi cuenta. Y ya sé yo que de ahí puedo girar cheques, puedo hacer pagos, puedo hacer transferencias electrónicas. Entonces, ok, nuevamente es un depósito de 56,250, ¿sí? Al recibir el depósito, el banco tiene que mantener el 25%, puede prestar el 75%. Entonces, en este momento, si agregamos los 56,250, el banco ya tiene un depósito por 230, bueno, diferentes depósitos que suman un total de 231,250, ¿sí? Un total de reservas, esto sí lo mantiene en efectivo, estas reservas de 57,803. ¿Sí? Y bueno, ya suponiendo que ya prestó los 42,187 que va a poder prestar, ¿verdad? Si en efecto los presta, pues ya va a haber otorgado un total de préstamos de 173,000, ¿sí? Y así esto va a continuar. Ese préstamo se va a depositar en el banco y nuevamente el 75% lo puede prestar, el 25% no, ahí lo mantiene. Pero no sé si se fijan a dónde vamos, o sea, ¿cuál es la cantidad de dinero real que ha entrado a este banco? ¿Sí se acuerdan? Digo, ahorita vamos a continuar con ese proceso de seguir prestando el 75%, ¿sí? Pero originalmente, lo único de dinero real que a este banco le había llegado eran 100,000 pesos. Todo lo demás no existe. Sí, bueno, existe la deuda, ¿sí? Cuando el banco le dice a cada cliente, tú ya tienes una cuenta con activos por 75,000 pesos, por 56,000 pesos, por 42,000 pesos, el cliente se lo gasta y lo va a tener que regresar. Pero en ese momento es dinero ficticio, ¿sí? Es dinero virtual. Lo único que existe en dinero de verdad son los 100,000 pesos que originalmente recibió el dinero. Ahora, el banco tiene que ir manteniendo esas reservas. Si este proceso continúa y cada vez presta el 75% y mantiene el 25%, y luego ese préstamo otra vez es una cuenta para él, es un depósito, entonces de ahí nuevamente el 75% lo presta, así sucesivamente, esto llega a un límite, ¿sí? En el que cada vez es más pequeño, como aquí se ve lo que va pudiendo prestar, ¿verdad? Hasta que sean cantidades de unos cuantos pesos, en donde pues ya prácticamente nadie va a pedir un préstamo por 2, 3 pesos, ¿verdad? Entonces, finalmente, el total de reservas que está manteniendo llega a ser igual a los 100,000 pesos. Es decir, los 100,000 pesos que entraron en un inicio, eso sí los mantiene en efectivo. Pero cuando eso sucede, cuando ya son 100,000 pesos de reservas, el banco tiene en sus cuentas depósitos por 400,000 pesos, ¿sí? Y ha otorgado préstamos por 300,000 pesos. Pero lo único que existe en dinero verdadero, constante y sonante, son 100,000 pesos, ¿sí? Entonces aquí hay alguna situación que, bueno, dependiendo de las edades de los compañeros que hoy nos acompañan, eh, yo me acuerdo alguna vez, allá por 1982, que cerraron los bancos. Digo, bueno, yo estaba muy pequeño, pero mi papá venía asustado, ¿no? Yo creo que de ahí me quedé con ese trauma, ¿verdad? Y dije, pues no entiendo nada, pero cuando crezca voy a estudiar economía para entender qué está pasando, ¿verdad? Alguna vez cerraron los bancos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo hay clientes en nuestro ejemplo con depósito, el total de clientes, si todos llegaran al mismo tiempo al banco y quisieran decir, a ver, dame mi dinero en efectivo, me lo quiero llevar en efectivo. El banco tiene un total de 400,000 de depósitos.
pero ese dinero no lo tiene, ¿sí? Solamente tiene 100,000. Entonces, allá en el 82 que les platico, pues eso fue lo que sucedió en algún momento. Se empezó a correr el rumor que se iba a disparar el tipo de cambio y todo el mundo fue al banco tratando de sacar su dinero. Y si todo el mundo, hay lo que se conoce como una corrida financiera, todo el mundo va y trata de sacar en efectivo el dinero, los bancos no tienen ese dinero. Ese dinero es más, no existe, ¿sí? Todo es ficticio. Ese dinero va a existir cuando tú, si es que pediste el préstamo, por ejemplo, para un proyecto productivo, generarás dinero en el futuro, lo vas a generar y se lo vas a devolver al banco. Pero en este momento no existe. ¿Sí? Por eso les digo, todo es virtual, todo es electrónico. Entonces sí se dan cuenta como con un encaje legal del 25%, el multiplicador del dinero la fórmula es 1 sobre el encaje legal o 1 sobre las reservas requeridas. Entonces, 1 entre 0.25 es igual a 4. Entonces, con un depósito inicial de 100,000, debido al multiplicador de 4, pues el efecto multiplicador del dinero es por 4. Muchas gracias. Aquí Gladys nos estaba hablando de 100,000. La pregunta, yo creo que era la pregunta de cuánto era lo único que había de dinero en efectivo. Pues 100,000, ¿sí? Entonces, esto, digo, ha llegado a suceder en algunos países. Es importante considerar cómo los bancos crean dinero, ¿sí? Los bancos multiplican el dinero que en efectivo existe en la economía. Por eso es que les digo que existe una regulación muy, muy completa, muy a detalle para vigilar, por ejemplo, la forma de operar, la forma de manejo de los riesgos financieros de estas instituciones de crédito, ¿sí? Este, pues bueno, muy bien, vamos a ver si podemos avanzar. Ahora sí, ¿quién lo regula? Todas estas instituciones financieras que tienen un gran poder para crear dinero, finalmente, sí. Porque una parte es, el Banco Central es el único que tiene por ley la autoridad para imprimir billetes y monedas. Pero eso no quiere decir que son los únicos que crean la base monetaria del país, ¿sí? Las instituciones financieras también crean una gran parte de la oferta monetaria, de la base monetaria, ¿sí? Entonces, el Banco Central, bueno, se define así, ¿no? Como el banco de los bancos. Y sí, ¿por qué? Porque los bancos comerciales, si en un momento dado necesitan dar un préstamo y no tienen dinero, con quien acuden es con el Banco Central. Entonces, el Banco Central les presta y ellos pueden a su vez otorgar créditos, ¿sí? En México, como yo les decía, no se utiliza el encaje legal. O sea, el encaje legal actualmente en México es de cero. O sea, no están obligados a mantener un porcentaje del dinero. O sea, no es así como se calcula. Sí están muy regulados los bancos. Se les mide precisamente el cálculo de la liquidez, ¿sí? Hay unos reportes muy, muy detallados, muy complejos, que pues toman en cuenta todos los activos financieros del banco, todos los depósitos y todo lo que ya tienen en créditos otorgados de acuerdo, estructurados por bandas de plazos y todo. Sí, es el índice de capitalización, se llama, es un reporte muy complejo. Si alguno de ustedes trabaja en un banco, seguramente ha oído hablar del ICAP. Hay bancos en los que pues son obviamente con apoyos de sistemas, ¿verdad? Para poder calcularlo, porque es un cálculo muy, muy complejo. Hay bancos, dependiendo del tamaño del banco, hay bancos donde pues participan varias personas nada más en el cálculo de ese indicador, que cada mes se lo tienen que reportar los bancos a la autoridad financiera, en este caso a Banco de México y a la CNBV. Este, entonces, pues se lleva otro tipo de controles, ¿no? Ahorita vamos a ver otro tipo de instrumentos de política monetaria con los que cuenta el Banco Central, el Banco de México, pero básicamente, pues operan de ese mismo, en el mismo sentido que las reservas, requeridas, ¿verdad? En el sentido que limitan o liberan esa capacidad que los bancos tienen para hacer préstamos y de esa forma aumentar la base monetaria que existe en el país, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del Banco Central? Bueno, es más, miren, si me permiten, voy a irme a la página, no estoy seguro, a ver, voy a intentar abrirlo acá porque a veces en este navegador no se ve completa la página de Banco de México. Aquí hay, es que aquí arriba en esta banda azul donde se tapa, en otros navegadores aparece la misión. A ver, déjenme intentar. Aquí está. No sé si se alcanza a ver, está un poco pequeño. Dice, el objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo declarado que por ley tiene el Banco de México. Mantener una inflación baja y estable en un objetivo de un 3%, ¿sí? Aquí podemos ver Junta de Gobierno del Banco de México, acerca del Banco de México, visión y visión. Pueden darle una leída a la página, todo está público, ¿sí? Ahora, hay otros bancos centrales que además de tener esa misión de mantener la inflación bajo control, también como parte de su misión tienen tratar de fomentar el desarrollo económico del país. ¿Sí? Sin embargo, esos dos objetivos están, digamos, encontrados, o sea, porque si se lleva una política monetaria donde haya más dinero, con esto se promueve la producción, el empleo, la actividad económica, pero si eso se hace así, eh, también empieza a existir presiones inflacionarias, ¿sí? Al haber más dinero en la economía, la gente tiene más dinero para comprar cosas y empieza, pues hay más compras y entonces los precios, el nivel general de precios, todos los bienes y servicios tiende a irse hacia arriba, eso es inflación, ¿sí? Entonces, en el caso de Banco de México, el único objetivo que se le tiene declarado es que controle la inflación. ¿Por qué? Porque para el fomento de la actividad económica, para eso está el resto del gobierno, ¿sí? A través de la política fiscal, que ya lo vimos la sesión pasada, que era política fiscal, decisiones de gasto gubernamental y decisiones de impuestos, subir o bajar los impuestos. Por ejemplo, en cuanto a la política fiscal, si bajamos los impuestos y el gobierno empieza a gastar más también, todo eso se promueve un aumento de la demanda agregada, ¿verdad? En general. Entonces ahí digamos, está apoyando que haya una actividad económica, desarrollo económico y se esperaría que empiece a haber un crecimiento económico, ¿sí? Perdón, que al final del día ya la garganta está un poco seca. Eh, por el lado de la política monetaria, bueno, el Banco Central trata de, al contrario, que exista poca inflación. Para eso trata de mantener la cantidad de dinero en el país, pues en ciertas cantidades. Si ve que está empezando a haber mucha presión inflacionaria, que empiezan a elevarse la inflación, de hecho, que anteriormente la medía y la publicaba el propio Banco de México, pero para evitar conflictos de interés, desde hace algunos años ahora quien mide la inflación y la publica es la INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Para México, ¿no? Es el INEGI. Entonces, si Banco de México observa que la inflación se está empezando a elevar, aplica una política monetaria restrictiva. ¿Qué es una política monetaria restrictiva? Bueno, aumenta las tasas de interés. De hecho, Banco de México lo que utiliza como principal herramienta de control monetario es eh, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE. ¿Sí? Entonces la modifica y cuando ve que hay presiones inflacionarias la sube. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más caro. O sea, si esa tasa sube, el dinero que el Banco Central le preste a los bancos comerciales, pues se los va a prestar a una tasa de interés más cara. Entonces, a su vez, los bancos comerciales, los préstamos que hagan a las empresas, a las personas físicas, a los propios gobiernos, se los cobraría una tasa de interés más alta. Entonces, se desincentiva el pedir prestado dinero. Y al desincentivarse todo eso, pues menos gente pide prestado, hay menos consumo, las empresas cancelan sus préstamos para procesos productivos, entonces se disminuye un poquito la actividad económica, pero baja la inflación. ¿Sí? Si la gente ya no trae dinero, compra menos. Entonces,
los precios ya no se presionan al alza, sino al contrario, empiezan a bajar. Ese es el objetivo de Banco de México, ¿sí? Por el contrario, sobre todo en Estados Unidos sí tiene un doble mandato, controlar la inflación y apoyar el desarrollo, el crecimiento económico. Entonces, cuando ven que la actividad económica está muy baja, lo que empiezan a hacer los bancos es bajan las tasas de interés objetivo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para empezar a eh, eh, sí, fomentar, digamos, la actividad económica. Se bajan las tasas de interés, se promueve que la gente y las empresas sobre todo pidan créditos porque están más baratos ahora. Acuérdense, el precio del dinero es la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, si están más baratos los créditos, piden préstamos para empezar a detonar proyectos productivos, ¿sí? Y de esa manera se promueve la actividad económica. En el chat dice Pedro, solo suben la tasa y ya, porque en el libro decía que vendían títulos para... Sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, no, hay varios instrumentos de política monetaria. El libro, acuérdense que muchas veces habla sobre los ejemplos de Estados Unidos y trae algunas aplicaciones para México, ¿sí? También existen, por ejemplo, eso que nos está describiendo Pedro en el chat, que venden títulos, se llama operaciones de mercado abierto, ¿sí? Esas operaciones no son más que directamente, es otra forma como pueden influir en la cantidad de dinero. Hay títulos, el Banco de México también puede participar en los mercados de títulos de deuda emitidos por los gobiernos, emitidos por las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Si quiere utilizar esta herramienta de política monetaria, las operaciones de mercado abierto, las compras, ¿verdad? En los mercados, si quiere reducir la base monetaria, por ejemplo, lo que hace es sale a vender títulos que mantenga actualmente en propiedad, ¿no? Títulos, les digo, de deuda, emitidos por gobiernos, puede ser por el gobierno propiamente interno, el gobierno federal, gobiernos estatales, o títulos de deuda, ¿sí? De empresas emitidos de deuda. Entonces, si sale, por ejemplo, a comprar papeles, entonces entrega dinero y entonces empieza a haber más dinero en los bancos. Normalmente quienes hacen estas transacciones de títulos son los propios bancos comerciales. Entonces, si el Banco Central retira papeles, es porque los está comprando, entonces está pagando con dinero, entonces aumenta la base monetaria que haya en el sistema financiero y eso eventualmente va a ir cayendo a clientes, a empresas, se fomenta actividad económica, pero puede existir riesgos de inflación. Entonces, este tipo de operaciones, ¿verdad? Comprar títulos para inyectar dinero a la economía, lo haría cuando la tasa de inflación esté muy, muy baja, ¿sí? Y que casi no haya, o que haya una baja actividad económica en la economía, ¿verdad? Para la redundancia. Al revés, si la inflación está muy alta, entonces Banco de México lo que hace es sale a vender títulos, papeles comerciales que tenga en posesión. ¿Para qué? Para recoger dinero de la economía, ¿sí? Entonces es otra de las instrumentos que puede utilizar. Les digo, en el caso de México, Banco de México principalmente utiliza, déjenme poner la página, miren, si me voy a la página principal, aquí no sé si se alcanza a ver, déjenme ver si puedo hacer más grande esto. Aquí dice la tasa objetivo, la declara Banco de México, está en 7.75, viene a la baja en las últimas dos juntas de la, así se llama la Junta de Gobierno de Banco de México, que está formado por el gobernador de Banco de México y por varios de los, por lo menos tres subgobernadores de Banco de México, ¿sí? Entonces ellos deciden declarar la tasa objetivo. Las últimas dos juntas las ha bajado, ¿verdad? Nuestra tasa objetivo hace un par de meses estaba en 8.25, si mal no recuerdo, entonces la bajaron a 8 y nuevamente la volvieron a bajar a 7.75. ¿Por qué? Pues porque han visto que no hay ahorita demasiados, bueno, los últimos meses están las presiones al alza en los precios, a la inflación, están como que bajándose y al contrario, a nivel mundial se espera en los próximos meses, no se sabe si va a ser durante el 2020
o máximo, al menos de los mercados es lo que esperan 2020 o 2021, que haya una nueva recesión a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues están empezando ellos a preparar. Ahora, muchas veces ese tipo de situaciones se pueden, eh, 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 o sea, evitar, digamos, o que no sea tan fuerte esa caída, porque los bancos centrales en muchas partes del mundo ya se están empezando a preparar para esa baja en la actividad económica global que se está viendo, que es probable que vengan los próximos meses, y entonces, ¿qué están haciendo? Se están anticipando, están bajando las tasas de interés para tratar de fomentar la actividad económica y lograr que eso o se retrase o que en caso de darse, pues que no sea tan fuerte. Vi que alguien levantó la mano en el chat, no sé si tengan alguna pregunta. Dice, entonces pueden usar ambas acciones, subir las tasas o hacer operaciones de mercado abierto. Sí, es correcto. En ocasiones pueden usar diferentes instrumentos. Les voy a decir también por qué pueden combinar distintos instrumentos de política monetaria. Porque esto no es inmediato, ¿sí? O sea, por ejemplo, Banco de México ahorita viene las tasas. Por ejemplo, aquí es un buen ejemplo. La TIA a 28 días no está todavía a 7.75, está a 7.95, ¿sí? Entonces, estos instrumentos en la política monetaria no es tan inmediato, ¿sí? Eh, en la política monetaria es un poquito más rápido. Por ejemplo, te suben los impuestos, no siempre, pero sí puede ser, te suben los impuestos a ciertos productos y sí, normalmente, pues inmediatamente se ve una pequeña disminución, dependerá de la elasticidad precio de la demanda que tenga ese bien en particular al que se le puso los impuestos, pero normalmente el siguiente mes de que se aumentó los impuestos de un bien o servicio, pues hay un cambio en la demanda, ¿no? Con la política monetaria pueden pasar meses antes, por ejemplo, si suben las tasas de interés, antes de que la cantidad de créditos que se están solicitando en el país disminuyan, pueden pasar varios meses. ¿Sí? Por eso la política monetaria se considera también un arte, ¿sí? Porque continuamente se tienen que estar revisando diferentes variables, ¿sí? Por ejemplo, al conducir, dice aquí la política monetaria, se tiene que estar ajustando la cantidad de dinero que existe en circulación para alcanzar las metas de inflación baja o de pleno empleo, de estabilidad de crecimiento. Ya comentábamos que en el caso de México, la única, digamos, el único objetivo que tiene Banco de México es mantener la inflación baja en alrededor de un 3%. Miren, me voy a ir a otro slide. No vamos a cubrir todo el slide como siempre aquí. De hecho, para la segunda parte de este PowerPoint, tengo un video que grabé. Ahí ya lo tienen ahorita ahí en recursos de apoyo en esta parte. Ahorita veo el chat. Nada más permítanme comentarles esto. ¿Qué es lo que Banco de México continuamente tiene que estar revisando pues para tomar las decisiones? Es decir, oye, vamos bien o nos regresamos o ya surtió el efecto que queríamos, vamos a detener a ya no seguir bajando las tasas de interés o continuar, o qué tan fuertes sean esas bajas o esos aumentos de tasas de interés. Básicamente, lo que todos los días le tienen que estar dando seguimiento, bueno, cada que haya información nueva, es la tasa de inflación, la tasa de desempleo y la brecha de producción, es decir, el nivel de producción como lo tengamos, ¿sí? En el país. Déjenme ver si puedo ver el chat. Dice Abraham, he escuchado que algunos bancos centrales incluso en algunas ocasiones tienen una tasa negativa. ¿Esto qué repercusiones tendría en la economía? Sí, bueno, estamos llegando, y por eso es que ahorita pues realmente se están viviendo tiempos muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia económica. Digo, obviamente esto no es un laboratorio, esto es la vida real, y por eso a veces es pues muy importante conocer los efectos de todo esto, ¿sí? Déjenme les platico un poquito ahí, que, por ejemplo, cuando las tasas de interés ya están muy cercanas a cero, se ha visto que pierden efectividad, ¿sí? O sea, cuando la tasa de interés, ha habido épocas aquí en México, también me recuerdo a cuando yo era estudiante, no sé, pues de secundaria, de preparatoria, por ahí, las tasas de interés eran, no sé, del 70% anual, cuestiones así, ¿no? Las tasas para los ahorradores, ¿no? Incluso las tasas a los préstamos, ¿no? Pues eran muchísimo más grandes. Entonces, si la tasa de interés es del 70%,
y de repente se bajan al 50, al 40%, pues tiene mucho efecto esos movimientos en la economía, ¿sí? Ya cuando la tasa está por debajo del 5%, por ejemplo, no sé, o como Estados Unidos, por ejemplo, que está en 1% y de repente la mueven al 0.5%, ya esos pequeños cambios en las tasas de interés no tienen tanto efecto en la economía, ¿sí? ¿Qué sucede con los bancos centrales que tratan de mantener tasas de interés negativas? Está el gobierno, pues sí, de alguna manera el gobierno, se supone que son independientes al gobierno, que son autónomos, pues, pero sí se ha dudado en muchos casos, ¿no? Que los presidentes tienen cierto poder para al menos influir en las decisiones de los bancos centrales, ¿no? Entre más autónomos sea, es más efectiva las decisiones que toman, porque las decisiones que toman son en base a querer mantener la inflación bajo control, ¿sí? No los intereses políticos a lo mejor de un partido que está en el gobierno, ¿sí? Por eso es mejor, es lo más sano. Históricamente así se ha hecho en distintas investigaciones, se ha demostrado que entre más sano, más separado esté, más autónomo sea el Banco Central del gobierno, son más efectivas sus decisiones de política monetaria. Entonces, ¿qué sucede con una tasa de interés negativa? Ven que la actividad económica está tan paralizada, ¿sí? Entonces, por así llamarle, ¿no? Desesperación de bajar las tasas de interés para reactivar la economía. ¿Qué efecto tiene tener una tasa de interés negativa? Que si tu empresa no tienes productivo tu dinero, sino que decides mantenerlo en el banco un mes, porque hasta dentro de un mes vas a empezar un nuevo proceso productivo, no solo no se te va a dar una tasa de interés, no vas a ganar una tasa de interés por tener el dinero en el banco, sino que te vamos a quitar parte de ese dinero. O sea, vas a tener que pagar por tener tu dinero en el banco. Sí, obviamente, bueno, son tasas de interés, no sé, del 0.5% anual negativo, ¿no? 1% anual negativo, ¿sí? Lo mantienen a lo mejor por conveniencia, que de ahí van a hacer estas transferencias electrónicas, pagos, lo que sea, pero es una forma de empujar a todos los que tengan dinero a no lo tengas aquí parado, o sea, reactívalo, muévelo, que se genera en actividades productivas, económicas, dale empleo a la gente, ¿sí? Todo esto es como una cadena, un círculo virtuoso, ¿no? Bueno, cuando es bien empleado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen aplicándolo al encaje legal, pero pues, lo podemos aplicar a cualquiera de los instrumentos que hemos visto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando el Banco Central incrementa el encaje legal, ya decíamos que, bueno, disminuye la multiplicación del dinero, pues los bancos deberán retener más reservas. Para incrementar las reservas, los bancos, pues, necesariamente prestan menos, ¿sí? Y esa reducción de préstamos, pues, reduce la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Esto es para enfriar la economía. Al revés, cuando el Banco Central reduce el encaje legal que tienen que mantener los bancos comerciales, ¿verdad? Como ahí en una reserva requerida, bueno, pues esto es para reactivar la economía, ¿verdad? Los bancos retienen menos reservas, pueden prestar más, entonces aumenta la cantidad de dinero en la economía. Esto es así muy simplificado, ¿no? Sí, pero aplica igual para la tasa de interés, para las operaciones de mercado abierto, sí, directamente, ¿sí? Este, y en general, bueno, las tasas de descuento es precisamente esto, la tasa al cual el Banco Central le presta dinero a los bancos. A veces le llega un banco comercial, esto es muy común, ¿verdad? Llega un cliente, una empresa muy sólida y que le urge un préstamo porque van a hacer un proyecto productivo, tienen que hacer ciertos depósitos, le urge un préstamo y para el banco pues es muy buen negocio y si en ese momento no tiene el dinero que lo están requiriendo, pues se voltean con el Banco Central, ellos le dicen, sí, está bien, yo Banco Central te otorgo a ti, Banco Comercial, una línea de créditos, una cuenta, ok, tanto dinero, pero me vas a pagar esta tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés, les digo, a su vez, los bancos comerciales se la transmiten al cliente, ¿verdad? Porque es como el insumo, ¿verdad? Para los bancos comerciales, lo que le cuesta a ellos pedir prestado dinero del Banco Central, pues es su insumo. Entonces, si ese costo que tiene para ellos pedir prestado aumenta, pues ellos le van a aumentar el costo al cliente, ¿verdad? Porque es el producto que venden. ¿Qué vende un banco? Un banco vende dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés, ¿sí? Y aquí están las operaciones de
mercado abierto, ¿verdad? Donde adquiere o vende instrumentos, papeles, etcétera, ¿sí? Les digo, básicamente esto que quería platicar con ustedes es eh, así a grandes rasgos el funcionamiento de la política monetaria. En este mismo slide que se los voy a compartir, lo voy a subir en recursos de apoyo, aparece una segunda parte, todos estos slides, ya brevemente también grabé un video de 10 minutos más o menos, lo pueden ver pues igual en lo que es en la parte de módulos, no, perdón, en recursos de apoyo ya aparece ese video como un complemento de esta sesión, ¿sí? La parte de, es primero, el Banco Central y la política monetaria. Pueden entrar y bueno, ahí lo pueden ver en YouTube. Es la continuación de esto, ¿sí? ¿Qué tal? Vamos a, bueno, por si me extrañan, ¿no? Después de esta sesión. Bueno, pues básicamente eso era todo lo que yo quería comentar. Acuérdense que estamos avanzando en esta semana en el PBL. La mayoría de ustedes ya hizo un listado de todas las variables, de toda la información que van a tener que buscar de variables. Incluso algunos de ustedes muy bien escuchan, hablaron de conseguir información teórica. Creo que esa información teórica que les hacía falta conocer la hemos ido adquiriendo en estas semanas, hablando de política fiscal, de política monetaria. Va a quedar pendiente en las últimas semanas del curso, se habla sobre tipo de cambios, mercados cambiarios y mercados de monedas. Pueden adelantar un poco las lecturas porque creo que les va a ayudar con los próximos pasos del PBL. Como quiera, la idea es que a medida que van necesitando esa información en el PBL, pues justamente ahí es cuando se van viendo esos temas en el curso. Entonces creo que al final vamos a ir terminando así con el curso y con el PBL, así como empatados, ¿no? Por ahí de la semana 10, semana 11. Entonces, recuerden, es muy importante trabajar con su equipo. Al final va a haber una coevaluación en donde todos los integrantes del equipo van a colocar una calificación para tu participación, ¿verdad? Y tú también vas a colocar una calificación sobre tus compañeros de equipo. Y esa actividad la van a hacer juntos. Entonces, ahí van a poder conversar, ¿verdad? Van a poder ver si participaron, si no. Entonces, es muy importante que todos estén participando en las actividades en equipo, ¿sí? Este, bueno, sí, decían una pregunta aquí en el chat de la tasa negativa. Pues ya conversamos un poco acerca de eso, ¿sí? Y el para qué ponerlo así. Bueno, entonces les digo, reiterarles, pedirles de favor el que participen activamente en el PBL, sus tareas semanales cada lunes. Y a ver, adelante, por favor, con las preguntas. Si no, les digo, como quiera, los invito también, los correos enviados hoy en la mañana, ¿verdad? Les mandé un correo, si no me equivoco. A ver, aquí lo estoy colocando nada más para tenerlo a la mano. Dicen, cuando hay deflación, la tasa de interés real puede ser muy alta. Bueno, sí, es que sí, muy interesante pregunta, exactamente. Bueno, la deflación también puede ser algo muy importante, un problema muy grave, así como la inflación alta. La inflación alta es un problema, ¿por qué? Porque distorsiona los efectos. Por decir, una empresa que quiere planear, por ejemplo, flujos de efectivo que va a estar teniendo que invertir en un proyecto productivo a 5 años, a 3 años, pero con tasas de inflación muy alta, pues de repente si pensaba mantener fijo el precio de venta, pues va a estar en problemas, ¿no? Porque esas inversiones que va a tener que hacer o compra de maquinaria o de materia prima, pues seguramente sí le van a ir subiendo de precio, ¿no? Entonces, desvirtúa un poquito las decisiones de inversión, ¿sí? Para las personas físicas no se diga, pues la inflación tiene un efecto muy grave en su economía familiar, ¿sí? Esos son los problemas de la inflación alta. Pero por otro lado, la deflación, que es cuando empiezan a bajar los precios, cuando la inflación se acerca a cero, incluso
en algunas épocas en ciertos países. Japón ha tenido épocas de deflación y es un problema, se dice que hasta más grave. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación alta, a la gente no le alcanza, ¿sí? Le pagan y para antes de que termine la quincena, eso que le pagaron ya perdió valor. Van a la tienda y lo que un día ven algo en un precio, a la semana siguiente o a los 2, 3 días ya cuesta más caro. Pero en ese escenario que estoy describiendo, la gente tiene trabajo. O sea, no le alcanza, pero saben que en la quincena van a recibir algo. A lo mejor no le va a alcanzar o no lo que ellos quisieran, pero van a recibir algo, ¿no? Claro, digo, bueno, llega empresas que o sea, ya no venden y entonces tienen que cerrar y ahí empieza a haber problemas, pero de que ya la gente no tiene empleo. Pero no todo el mundo está sin empleo. Cuando hay una deflación, el problema llega a ser a veces hasta más grave. ¿Por qué? Porque como la gente sabe que los precios van a bajar, entonces la gente no compra ahorita, pero no compra no porque no le alcanza, sino no compra porque dice, no, mejor me espero y en una semana o en dos lo voy a comprar más barato. Entonces las empresas no venden, pero de peor manera, por así decirlo. Entonces, como las empresas no venden, más rápido pues quiebran y entonces sí, la gente ya no tiene trabajo y como ya no tienen dinero, menos compran y entonces, pues la inflación, pues no hay nadie comprando, pues igual va para abajo los precios. Entonces, es más difícil, lleva más tiempo salir de una situación de deflación, ¿sí? Entonces, sí, las tasas de interés reales, qué bueno que toca el tema, Pedro. La tasa de inflación real consiste en esto. Por ejemplo, alguien que yo les decía hace ratito en el ejemplo, que si tienes dinero ahorrado en el banco, que eso también, ¿no? Los términos que usamos, a veces decimos, no, tengo una inversión en el banco. No, el dinero que tienes en el banco que te genera una tasa de interés es ahorro. Es una cuenta de ahorro con tasa de interés. Inversión es cuando tú vas y compras maquinaria, ¿verdad? Y rentas una nave industrial y contratas personas, entonces empiezas una actividad productiva. Eso es inversión, ¿no? Bueno, en economía, ¿no? Digo, hablando los términos técnicos. Entonces, si a ti como ahorrador te pagan eh, no sé, 4% anual, ¿verdad? Pero la tasa de inflación es del 5% anual, quiere decir que al haber pasado un año, la misma, suponiendo que lo tuvieras en tu casa, ¿no? No en el banco, en tu casa, una cantidad de dinero, 100,000 pesos, bueno, después de un año, como la inflación fue del 5%, quiere decir que esos 100,000 pesos ahora, un año después, compran 5% menos. Entonces, si la tasa de inflación del banco, perdón, la tasa de interés que te paga el banco es del 4%, pues eso implica una tasa de interés real negativa del 1%. ¿Por qué? Porque, ok, esos 100,000 al final del año ya son 104,000 pesos. Sí, pero tú hubieras ocupado 105,000 para comprar lo mismo que un año atrás, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, el otro día vi un anuncio, no voy a decir de qué banco, ¿verdad? Pero sí vi un anuncio en un panorámico que decía precisamente gana un 10% anual. Y luego abajo con letras chiquitas decía, en base a la información histórica de los últimos 12 meses, la tasa de interés real es del 4,5%, algo así creo que decía. ¿Por qué? Porque la inflación, ahorita creo que ya está bajando más, pero hace un año, ¿verdad? No recuerdo ahorita el dato exacto, pero ha estado así alrededor de 5, 6, 7% en los últimos 2, 3 años. Entonces, pues ellos sacaban ahí un promedio y decían, bueno, te vamos a dar el 10% así de tasa nominal, ¿no? Pero tasa real, ¿verdad? Por la inflación, bueno, pues no es del 10, es como 4, 5 por ahí, ¿no? Entonces, ese es el tema de la tasa de interés real, ¿sí? Básicamente. Entonces, pues sí, hay que tener en cuenta, todo eso le dan un seguimiento diario, publican Banco de México, denle una leída ahí a la página de Banco de México, está muy interesante, aprende uno mucho de economía y publican las decisiones que toman, ¿sí? Publican las fechas de las próximas juntas de gobierno, que se juntan más o menos unas 6 veces al año más o menos, y publican las decisiones y otros estudios. Hay muchos estudios de tipo económico que se publican y ahí están gratuitos, ¿no? Banco de México. Entonces creo que es bastante interesante, les puede ser de mucha utilidad incluso para otros cursos
de la materia, ¿sí? De la maestría, digo, creo que les puede ayudar, van a sacar mucha información. Como estoy seguro que también pueden sacar información de Banco de México, bueno, pero también de INEGI, de algunas otras páginas oficiales, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy, hablar sobre política monetaria, recordarles el foro de dudas académicas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Por correo también podemos ver alguna duda que haya quedado. Y pues bueno, pues seguir adelante con las actividades. Estamos empezando la semana 8. Mucho ánimo. Ya estamos en la recta final, ya prácticamente nada más falta el tercer examen parcial y después el examen final, terminar la segunda parte del PBL, ¿verdad? O sea, pasos 5 y 6 y luego 7 y 8, que esos pasos básicamente son como la conclusión de todo el PBL. Las últimas tareas, acuérdense, hoy se entrega tarea individual, ¿verdad? Como todos los lunes, desde la semana 8, la 9, la 10, y prácticamente con eso casi vamos a estar terminando. Les digo, el examen final por ahí entre a finales de la semana 11, entonces la coevaluación en esa semana 11, que no se les olvide, y ya en la semana 12 pues estaremos calculando ya sus promedios finales. Entonces, mucho ánimo, por favor. Creo que todavía queda una última sesión donde nos vamos a ver, con todo gusto. Me da mucho gusto saludarlos cada 15 días. Y pues bueno, entonces con favor de Dios, les digo, todavía nos vamos a ver una última vez. Y pues bueno, pues sería todo, no les quito más tiempo. Desearles una pues, excelente noche de lunes, ¿verdad? Que sea una gran semana, mucho éxito en su trabajo, en todos sus proyectos, pues en toda su vida familiar también. Y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo. Voy a tener la grabación, aquí estoy por si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias a ustedes, Pedro, y a todos los que se conectaron. Gracias por acompañarnos esta noche. Quienes van a ver la grabación posteriormente, igualmente un saludo. Muchas gracias a todos.